Don Julián Pavón es doctor ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Económicas y, como esto no pensaba hacerlo, sé que tiene un postdoc por alguna universidad americana de hace tiempo, luego habla inglés desde hace mucho tiempo. Le cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Oye, pues yo estoy encantado, en primer lugar, porque me hayáis invitado a participar en esta sesión de clausura con Rosa Díez, a todo el comité organizador, y voy a cambiar también el sentido de mi intervención. Inicialmente yo venía aquí a hablar de mi libro. Yo soy director de Industriales Escuela de Negocios, como sabéis, donde tenemos un magnífico MBA internacional, bilingüe, inglés-español. Soy director de CEPADE, que tenemos 2.000 alumnos por todo el mundo en formación a distancia vía Internet, pero dado que esto ha tomado un cierto sesgo político, voy a hacer una reflexión partiendo de mi propia experiencia política. Yo he sido una vez candidato al Congreso de los Diputados y he sido una vez candidato al Parlamento Europeo. Y cada uno llega por distintos caminos a la política. Ya nos ha explicado Rosa Díez por dónde ha llegado. En mi caso fue como consecuencia de tener como vecinos de despacho a dos ilustres personajes. El primero ocurrió en 1980, hace 30 años. Yo a la sazón era subdirector general del CEDETI en el Ministerio de Industria, y de pronto aparece por allí un señor en el despacho de al lado al que acababan de nombrar subdirector general de promoción. Yo era subdirector general de estudios. El señor que pasó por allí en 1980 es el señor que va a ganar el campeonato de Liga el próximo mes de mayo con el Real Madrid. Se llama Florentino Pérez. ¿Cómo aparece Florentino Pérez con 30 años menos en el Ministerio de Industria? Es ingeniero de caminos y había sido el concejal más joven de España. Con 28 años, con José Luis Álvarez, era el concejal de Medio Ambiente y había tenido a su cargo nada menos que el Plan de Saneamiento Integral con esa edad, con un presupuesto de 1.000 millones de pesetas de aquella época, y realmente, de hecho, se veía ya desde el principio que era un fuera de serie. Lo que ocurre es que Tierno Galván gana las elecciones en su momento y el grupo de UCD al que pertenecía Florentino se queda descolocado. Y Florentino, como era en esos momentos un personaje con mucho futuro político, un joven ingeniero de caminos introducido en la política, pues se le tiene que, digamos, buscar un acomodo. Y se le busca un acomodo provisional al lado de mi despacho, nombrándolo subdirector general del CEDETI. Y entonces Florentino iba por allí, o sea, estuvo como 6 meses, claro, como estaba provisional, pues no trabajaba nada, o sea, de hecho iba a la hora que quería, miraba cómo trabajábamos los demás, y de vez en cuando pasaba por mis despachos y me decía: Julián, tú sí que vas a ganar dinero con esto de la innovación. Y claro, a mí me faltaba perspectiva histórica para decirle: Florentino, tú sí que vas a ganar dinero con esto de la construcción, que es con lo que se gana dinero en España. Bueno, pues Florentino desaparece de mi vida a los 6 meses. Y de pronto vuelve a aparecer a los 4 años, que me llama y me dice: Julián, como tú eres de Ciudad Real, porque yo soy de Ciudad Real, aquí tenemos un representante de Tomelloso magnífico, que es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Industriales Escuela de Negocios. Bueno, estoy pensando en un proyecto político en el que van a participar gente muy interesante, como Roca, como Garrigues, que le llaman la Operación Roca, es el Partido Reformista, y entonces yo no tengo a nadie en Ciudad Real y me gustaría que, como tú tienes un cierto prestigio en Ciudad Real, conoces gente y demás, me ayudaras a montar el partido en Ciudad Real. Es decir, yo no he tenido nunca experiencia política, mis posiciones en el Ministerio de Industria han sido siempre técnicas, pero bueno, se ha hecho, si hay que echar una mano, se echa. Bueno, haciendo la historia corta, acabo de presidente regional de Castilla-La Mancha en el Partido Reformista y candidato número 1 por Ciudad Real al Congreso de los Diputados. Se celebran las elecciones y desastre total. El gran fracaso de Florentino Pérez, el único que él reconoce en su vida, el del Partido Reformista. No conseguimos ni un solo escaño, se deshace el partido, Florentino deja la política, Roca deja la política, Garrigues deja la política y todos se dedican a ganar dinero con la empresa. Con lo cual, querida Rosa, si en algún momento hay un fracaso político, eso puede ser el inicio de una gran carrera empresarial, a la vista de la experiencia de Florentino. Bueno, pues
pasado esta primera experiencia política, llega 1986, entramos en la Unión Europea y a mí me proponen crear y dirigir el Servicio Europa dentro de la Fundación Universidad Empresa para ayudar a las universidades y a las empresas a presentar proyectos en la Unión Europea, sobre todo dentro del Programa Marco de Investigación y Desarrollo. Yo acepto, y realmente, de hecho, pues me pasó allí unos años, y de pronto, en el año 90, aparece otro paracaidista al lado de mi despacho, de la misma forma que apareció Florentino. En este caso, el paracaidista se llamaba Eduardo Punset. Y Eduardo Punset aparece por allí. Él era eurodiputado con el CDS en ese momento. Bueno, empezamos a tener una relación, hacía lo que Florentino, la mayor parte del tiempo se la pasaba en Bruselas, de vez en cuando, como era asesor de una fundación que se acababa de crear, que era la Fundación Cotec, que presidía el rey, y no tenía, digamos, en ese momento, pues ubicación social, se le concedió nuevamente un despacho al lado del mío, y entonces pues iba igual que Florentino, a ver cómo trabajábamos los demás. Y realmente, de hecho, en un momento determinado me dice: Julián, tengo que invitarte a un desayuno porque tengo un proyecto político en marcha, igual que el de Florentino. Dice: bueno, sabes que soy diputado por el CDS, con el CDS veo que esto no tiene futuro, que realmente el CDS se está deshaciendo, quiero mantener mi escaño de eurodiputado y me gustaría que me ayudaras. Y yo le digo: bueno, yo realmente he tenido solo la experiencia de Florentino y ha sido un desastre, entonces yo no sé si te voy a poder ayudar mucho, pero bueno, si hay que ayudarte, te ayudo. Efectivamente, para hacer también la historia corta, creamos un partido que se llamó Foro, cuyo único objetivo era que Eduardo Punset mantuviera su escaño de eurodiputado. Y entonces, pues realmente empezamos a funcionar en la campaña electoral correspondiente y demás. Eduardo Punset, que es muy hábil y un seductor, dice: tenemos que formar un partido en el que realmente sea igualitario, vamos a firmarlo 3 hombres y 3 mujeres, tú te llevas a un amigo, ya somos 3 y las mujeres las pongo yo. Y nos fuimos los 6 a crear Foro. Entonces, las elecciones, en las listas electorales, yo iba de número 4, porque el número 1 era Eduardo Punset. Calvo Ortega, que realmente era en ese momento el presidente del CDS, que llegó a un acuerdo con Punset, iba de número 2, de número 3 iba alguien que no recuerdo, también del CDS, y el número 4 iba yo. Y todos empujando para ver si Punset conseguía el escaño. Bueno, pues llegan las elecciones y nada, no hay escaño, otro desastre absoluto. O sea, realmente, de hecho, nos encontramos con que Eduardo nuevamente se retira de la política, Foro desaparece y se dedica, como sabéis también, a ganar dinero en la televisión y vendiendo bestsellers, realmente, de hecho, de divulgación científica. El libro más vendido en la última feria del libro de Madrid ha sido precisamente de Eduardo Punset. Y de aquí extraigo 2 conclusiones, después de mi experiencia política. La primera: no volver a tener nunca más vecinos de despacho. Porque cada vez que tengo un vecino de despacho me propone crear un partido político que luego al final es un desastre. Y la segunda es aplicarme a mí mismo la frase de Groucho Marx que decía: yo no pertenecería a ningún club social que me aceptara como socio. Pues yo a partir de ahora no perteneceré a ningún partido político que me acepte como posible militante, porque es la mejor garantía de que el partido político se va al garete. Soy un gafe para la política. Por lo tanto, querida Rosa, ni si te lo pido de rodillas, me aceptes en tu partido, porque realmente es la mejor garantía de que realmente el partido se va al garete. ¿Tú dónde tienes el despacho? Me dice que no tengo el despacho, me ha preguntado. Es una buena... Y aquí voy ya concluyendo. Es muy importante que el partido de Rosa Díez no se vaya al garete. Es importantísimo, es crucial para este país. Y lo que tiene delante es una tarea titánica. Con lo que yo os he contado, se ilustra lo difícil que es introducirse en política en este país entre los 2 grandes partidos. Yo, cuando me enteré que Rosa Díez iba a configurar su partido político, era de los que pensaba: Rosa está loca, no sabe dónde se mete. Es imposible romper el privilegio político que tienen los 2 grandes partidos nacionales y los privilegios que tienen los partidos nacionalistas. Y, sin embargo, aquí tenemos a Rosa Díez. Fijaos lo que dice Umberto Eco en su última entrevista el domingo pasado. Dice Umberto Eco: desgraciadamente, el futuro de Europa será Italia. Y explica por qué. Antes se decía que el futuro de Europa sería Estados Unidos. Hoy, desgraciadamente, el futuro de Europa será Italia. La Italia de Berlusconi anuncia situaciones análogas en muchos otros países europeos, donde la democracia entra en crisis
El poder acaba en manos de quien controla los medios de comunicación. Así que, nos dice Umberto Eco, no se preocupen por nosotros, preocúpense por ustedes mismos. Eso es lo que nos dice Umberto Eco, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que tratar entre todos de evitar. La única forma de evitar que realmente eso ocurra es mediante la regeneración democrática a la que se ha referido Rosa Díez. Y la regeneración democrática en este país solo puede venir de los políticos no nacionalistas del País Vasco, porque esos son los que realmente, de hecho, no se aplican la máxima de yo he venido a la política para forrarme. En el País Vasco no se puede ir a la política para forrarse, porque se están jugando la vida. En la última detención del último etarra detenido hace unas semanas, tenía una fotografía de la casa en el País Vasco de Rosa Díez. Esto es hacer política con dignidad. Y esto es un compromiso con la libertad, la paz y la democracia.